Gracias por sacar un ratito de tu preciado tiempo para ver el contenido de tu canal BSJ-TV. Hoy estaré conversando sobre temas relacionados a la espiritualidad. ¿Qué es un problema espiritual? Son las enfermedades del alma. Las enfermedades espirituales son problemas comunes que desgastan nuestro ánimo, echan a perder nuestra fe y destruyen nuestra comunión con nuestro entorno, con la naturaleza. Son enfermedades que se dan en el espíritu y que debemos tratar de curar para poder vivir como verdaderos hijos de Dios, de los Dumare, gran arquitecto del universo, o como ustedes lo quieran llamar. ¿Cuáles son los aspectos espirituales de una persona? La espiritualidad es un aspecto esencial del ser humano. Es una vida interior, algo que no es mente y cuerpo, sino espíritu. Es algo más amplio que una religión. Es un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos trascendencia, un sentido final a la vida, a nuestro interior. ¿Cuáles son las cosas que se pueden cambiar o modificar espiritualmente? Pues te diré que las cualidades espirituales tales como la compasión y el perdón son cualidades ampliamente valoradas que se encuentran en toda cultura y comunidad. La espiritualidad se refiere a las cualidades que nos inspiran a llevar a cabo lo que es apropiado y bueno para nosotros mismos y para los demás. Por eso es necesario ese cambio si aún no lo has dado. ¿Cómo se cura la ansiedad en lo espiritual? Mucha gente puede preguntarse eso. ¿Cómo me ayuda a mí el ser espiritual en aspectos como la ansiedad y la depresión? ¿Cómo puede la espiritualidad ayudar a aliviar el estrés? Pues lo harás haciéndote sentir que tienes un propósito. Cultivando tu espiritualidad puedes ayudarte a descubrir qué es más significativo en tu vida. Conéctate con el mundo. Aprende a vivir con la gente. No protestes tanto y vive lo que te gusta, haciendo a un lado lo que te incomoda, pero en silencio. Suelta el control. No puedes querer que todo sea como tú quieres. Simplemente no te comas lo que no te gusta, pero sigue haciéndolo en silencio. Amplía tu red de apoyo. Busca personas que te añadan, no que te resten. Busca personas positivas. Lleva una vida más saludable. Cambia tus hábitos alimenticios. Preocúpate más por tu salud. Después de todo, es tu cuerpo el vehículo que utiliza tu espíritu para manifestarse. Ahora bien, ¿cómo saber en qué dimensión espiritual estoy? Y escucha bien esto. Aprende a reconocerlo con las siguientes señales. Sientes que algo que no puedes explicar bien, ha cambiado. Comienzas a aceptar cómo son las cosas, más allá de cómo tú quieres que sean. Tus razonamientos son más espirituales. Más adelante te diré cómo ser más espiritual. El mundo parece ser un lugar mejor. Comienzas a ver el mundo desde tu interior. Ahora bien, ¿qué es la espiritualidad? Pues te diré algunos ejemplos. La espiritualidad es el conocimiento, la aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. La espiritualidad yoruba, por ejemplo, tiene como base y fundamento las enseñanzas de las reglas de Ocha y Fa a través de sus signos, Odun e historia que conocemos como Pataki, en los cuales mediante su aplicación y obediencia ayudan a crecer espiritualmente a las personas. Ahora, ¿cómo puedo ser una persona más espiritual? Bueno, la tolerancia, la generosidad y practicar la meditación son algunos de los componentes que te ayudarán a conseguirlo. La espiritualidad es aceptar el mundo tal y como es, aprender a disfrutarlo y agradecer lo que se tiene. Aunque en muchas ocasiones se relaciona con la religión, se puede elevar el espíritu sin ser seguidor de alguna de las religiones que existen en la sociedad. Stephen Aitchison, autor del bestseller 100 Ways to Develop Your Mind, define la espiritualidad como un estado en donde la persona logra conectarse por completo con sus pensamientos, dejando que fluyan y le den buenos consejos de cómo actuar en la vida cotidiana. Además afirma que al llevarla a cabo se generan beneficios físicos. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Pues practica la tolerancia. El ser humano es un ser social por naturaleza. Sin embargo, el ritmo de la vida actual y la necesidad de sobrevivir lo han convertido en un ente individualista.
Sal de tu mente y rodéate de otras personas, incluso de aquellas con las que no tienes buena relación. La tolerancia es una virtud que debes practicar en el lugar donde vives, en tu trabajo y en tu círculo social. Esto no significa que serás igual a ellos. Úsalo como un medidor para no ser igual. Deja que tu conciencia te aconseje. El tiempo que pasas en el tráfico lento, en el tapón o esperando ser atendido en una oficina, no lo destines a pensar en lo mal que está el mundo. Mejor utilízalo para concentrarte en ti mismo. ¿Eres la persona que siempre ha querido ser? Te puedes preguntar. ¿Qué quieres mejorar de tu vida? ¿Qué te falta para ser realmente feliz? Cuando logres hablar con tu conciencia, por lo menos 10 minutos cada día, tomarás mejores decisiones y conseguirás poder concentrarte adecuadamente en tus tareas cotidianas. Haz cosas que ames para poder liberar tu mente. El tiempo libre que tienes, aprovéchalo para realizar todas las actividades que te gustan y que la carga de trabajo y responsabilidades no siempre te permiten hacer. Lee un libro, ve una película, baila, haz yoga, corre, pinta, canta, etc. Cuando adquieres y realizas un hobby, un pasatiempo, liberas tu mente por un tiempo, recargando energía para enfrentar nuevos retos. Haz algo por los demás sin esperar nada a cambio. ¿Hace cuánto que no haces un favor solo por el hecho de estar ayudando a alguien? Deja a un lado el egoísmo y no cobres lo que puedes llegar a hacer por alguien más. Ayuda, provee, apoya, soporta. En muchas ocasiones lo único que requieren las personas es que alguien las escuche. Empieza con algo tan sencillo como darle un dulce o algo a tus compañeros de trabajo en un día cualquiera. Desconéctate de la tecnología. Las redes sociales y medios de comunicación han aislado a los individuos. Por lo menos una vez a la semana, durante una tarde, apaga todo y relájate. Sal a pasear, siéntate y ve a través de una ventana en un día lluvioso. O mejor, junta a tu familia y habla con ellos. Lee más. Se considera la lectura como el mejor ejercicio de gimnasia cerebral que puedes realizar para garantizar que tu mente permanecerá fuerte. No importa qué leas, pero hazlo. Si no tienes el hábito de leer, empieza por textos pequeños o revistas que hablen de temas que te interesen y poco a poco ve aumentando el número de páginas que consumes hasta que un libro de más de 500 páginas no sea nada para ti. Medita diariamente. Si no tienes el hábito de desconectarte completamente del mundo para estar solo contigo mismo, posiblemente sea complicado realizarlo como una actividad diaria. Pero empieza cuanto antes y verás que en menos de lo que imaginas necesitarás esos minutitos para relajarte. Los expertos en este tema recomiendan que por lo menos sean 15 minutos los que te adentres en tu propia mente. Al realizarlo se alivia la tensión, mejora tu estado físico, disminuye la presión y los riesgos de padecer una enfermedad cardíaca hasta en un 48% de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón. Así que vale la pena y mejoras tu rendimiento. No dejes que las tareas que tienes que realizar diariamente te consuman. Ante todo, date tiempo para estar contigo mismo y cuidar tanto tu cuerpo como tu mente. Cuando consigas ese balance, tu vida mejorará. Lo hará considerablemente y sentirás lo que es verdaderamente la espiritualidad. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete al canal, regálame un like si te gustó, dislike si no te gustó, comenta y comparte. Eso me ayudaría mucho en el crecimiento de este canal. Hasta la próxima.